financiero para operar con mayor autonomía. Esta ley establece también el que Pemex pueda disponer de los excedentes de sus ingresos propios, así dice la ley. En una primera etapa, 10% de este excedente o hasta 5,000 millones de pesos, y así lo va haciendo en varias etapas hasta llegar a una última etapa donde podría disponer del 100% de sus excedentes o hasta 15,000 millones de pesos. Ahora, aquí hay una pequeña confusión porque la ley habla de excedentes de ingresos propios, en cuyo caso tendría que hacer Pemex anualmente una estimación de cuáles irían a ser esos ingresos propios, porque esta sería la base para establecer el excedente, o si se trata, repito, esto no lo aclara la ley, de lo que hemos estado conociendo recientemente o en estos años como el excedente petrolero, esto es, el que se establece entre la diferencia de precios de venta del petróleo crudo estimado en el presupuesto federal y el precio efectivo de venta del petróleo crudo. Esta es una cuestión muy importante porque el excedente petrolero que se ha generado en estos años entre el precio estimado en el presupuesto federal y el precio de venta ha sido en los últimos 5 o 6 años, ha variado entre 10,000 y 18,000 millones de dólares. Y si esto es lo que está considerándose como excedente, de acuerdo a esta iniciativa de reformas o de cambio de la Ley Orgánica de la Administración Pública, si nos fuéramos a los máximos o a los mínimos y al máximo, pues se le estaría dejando a Pemex únicamente entre el 5 y el 10% de este excedente real, si fuera este llamado excedente petrolero, lo cual resultaría totalmente insuficiente en cuanto a la disponibilidad de recursos, a lo que me voy a referir más adelante. Se faculta también al Consejo de Administración, en este caso, y esta es también una reforma que sería positiva, a establecer las normas respecto a contratos de obra pública, servicios, adquisiciones, porque esto liberaría a Pemex de trabas burocráticas que en muchos casos han frenado la posibilidad de hacer mejor las cosas e incluso de obtener precios más bajos en las contrataciones y en las actividades de petróleos mexicanos. Esta iniciativa propone la emisión de unos bonos ciudadanos, bonos que serían en principio de 100 pesos y que se haría una primera emisión hasta por 15,000 millones de pesos, pero tiene una cuestión que a mí me parece que contradice las disposiciones legales. Estos bonos ciudadanos, según el artículo 41 de esta iniciativa de ley, serían títulos de crédito que otorgaran a sus tenedores una contraprestación vinculada al desempeño de Pemex, esto es, a si tiene utilidades o no tiene utilidades, lo que haría que estos bonos estuvieran sujetos a un riesgo, y la Constitución y las leyes son expresas en que en materia de petróleo no caben los riesgos y no caben ni los contratos ni los compromisos en función de riesgos o de pago con producto, en el caso de, repito, de petróleo y sus derivados. Hay otra cuestión que me parece también que contraviene la ley en esta iniciativa de ley orgánica, que son el que establece la posibilidad de que Pemex celebre con contratistas de obra contratos sujetos al buen desempeño y generación de resultados, esto es, contratos en los que se establezca un premio o que no se pague el trabajo realizado si no se obtienen los resultados esperados o si no se es exitoso o no es exitoso en un trabajo, en un contrato. El hacerlo así, daría yo un ejemplo, esto es, si a un contratista se le encomienda o se contrata para perforar un pozo para obtener petróleo y obtiene petróleo, se le pagaría el costo de lo realizado más un premio, y si no obtiene petróleo no se le pagaría el trabajo realizado. Y esto sería equivalente a los llamados contratos de riesgo que están expresamente prohibidos, esto es, está prohibido
contratar con base en los resultados o rendimientos que pudiera tenerse de productos de la industria petrolera. Entonces, me parece que esta parte de la iniciativa de ley orgánica sería contradictoria con lo que establece la ley. Y respecto a la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, que es sin duda la iniciativa más importante, porque según resuelva el Congreso, si aprueba lo que ahí se establece o no lo aprueba, pues esto va a trascender no solo para la industria petrolera, sino yo diría que también para las capacidades de desarrollo independiente del país. En esta iniciativa, en realidad, reside el cambio de fondo que está planteando el Ejecutivo respecto al marco regulatorio y las funciones a cargo del Estado en la industria petrolera, y tiene que ver también con el rumbo que pueda seguir la industria petrolera y con quienes vayan a ser los receptores de los beneficios de esta industria en el futuro. A este respecto les doy un primer antecedente. La primera ley reglamentaria del 27 se expidió poco después de la expropiación, esto es en noviembre de 1940, y señalaba que la industria petrolera, definía a la industria petrolera, o sea, aquellas áreas de las que sería cargo de manera exclusiva el Estado. Decía textualmente que la industria petrolera comprendía el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoducto y la refinación de petróleo. La industria se fue modernizando y desarrollando, y también se fue modernizando y cambiando el lenguaje especializado. Y en las reformas que se han hecho a lo largo del tiempo, del 1940 a la fecha, la última reforma es de noviembre del 2006, se consideró que las actividades consignadas en 1940, estas actividades o planteadas estas actividades con otras palabras, son las mismas que estaban previstas en la ley de 1940. Así, lo que está hoy definido como industria petrolera es, uno, la exploración, explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de petróleo y de los productos que se obtengan de su refinación. Dos, la exploración, explotación, la elaboración y las ventas de primera mano de gas, así como el transporte y almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración. Y tres, la elaboración, transporte, almacenamiento y distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyan petroquímicos básicos. La iniciativa de ley introduce un cambio en estas definiciones, excluye de la definición de industria petrolera, o sea, la que debe estar a cargo exclusivamente del Estado, el transporte y almacenamiento del gas indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración. Esto es, permite inversión privada en aquellos ductos, en aquel transporte y almacenamiento que conecta los pozos donde se obtiene el gas con su almacenamiento o con las industrias donde el gas va a ser aprovechado, trátese de industria eléctrica para generar electricidad, trátese de industria petroquímica donde el gas es materia prima de carácter principal. Entonces, esta conexión entre el pozo y donde se va a utilizar el gas se permitiría, de aprobarse esta ley, que dejara de ser una actividad manejada de manera exclusiva por el Estado.